Hola, bienvenidos a este episodio de podcast. Hoy tendremos un tema muy importante con un invitado muy especial. Así es que ponte cómodo, prepárate, ya comenzamos. Gracias por estar conectados y bueno, vamos a iniciar con este tema, el llamado a los jóvenes, el llamado de Dios a los jóvenes, un tema muy importante. Y bueno, tenemos aquí un invitado muy especial. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, pastor? Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere tenerte aquí con nosotros. Y bueno, nos gustaría que nuestra audiencia pueda conocer un poco de ti. Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Daniel Rodríguez. Actualmente soy misionero junto a mi familia. Tengo 4 hijos. Y la verdad es que, bueno, nací en un hogar cristiano. Desde pequeño me llevaban a la iglesia y la verdad estuve también aquí en Los Ositos, recibiendo palabra, instrucción del Señor. Pero a los 14 años emigramos de Colombia hacia Estados Unidos. Allá mis papás tuvieron el llamado de empezar a servir al Señor. Y en ese proceso de cambio fue cuando yo realmente tuve un encuentro con el Señor, ahí a los 14 años. A los 14 años. Sí, a los 14 años. Ahí fue cuando, en un momento como de soledad, de ese cambio de ciudad, de país, de gente, de cultura, en esa crisis de identidad, a los 14 años fue cuando el Señor ahí me encontró en el grupo de jóvenes, hicieron el llamado y yo tuve ya el deseo de mi corazón de tomar en serio las cosas del Señor y abrirle mi corazón al Señor. Súper. Actualmente casado, con hijos. Sí, actualmente casado con una chilena y con 4 hijos. Súper, hermano. 4 hermosos hijos. ¿Y actualmente a qué se están dedicando? Como mencionaba, bueno, somos misioneros. Actualmente dirigimos una fundación que tuvimos el privilegio de trabajar cuando pequeños en Estados Unidos y ya la tomamos ahora desde el 2020. Hemos estado a cargo de la fundación, trabajando con familias, con niños, llevando a las familias a los brazos del Padre. Súper. Ese es el lema. Súper. Y Dani, ¿cómo descubriste ese llamado de Dios a tu vida, ese llamado a las misiones? Pues creo que ha sido algo que ha ido paulatinamente como creciendo. Creo que algo muy importante es que desde pequeño mis papás siempre nos decían, y a mis hermanos y a mí, ustedes son consagrados, ustedes son siervos del Señor, y como que eso te retumba en la cabeza, ¿cierto? Cuando uno va creciendo, pero también dentro de la iglesia sentía fuerte ese llamado de orar por las naciones. Empezar a interceder por las naciones. Justamente los martes había un día donde se levantaban temprano a orar por las naciones. Y nosotros como familia, bueno, yo de manera personal empecé a orar y luego también mi esposa. Y así como que el Señor empezó a poner como un amor por las naciones y bueno, todo como que empezó a tomar forma cuando ya nos dieron el ministerio y el Señor abrió la puerta de empezar a viajar y llevar la palabra del Señor y el amor de Dios a los niños y a las familias. Interesante, Dani. ¿Cuál fue ese momento como decisivo, ese momento crucial en el que sentiste ese llamado de Dios de manera muy clara en tu vida? O sea, creo que el primer llamado que sentí fue, como les mencionaba, a los 14 años cuando tuve ese encuentro con Dios que marcó un antes y un después en mi vida. Creo que ese fue el punto de inicio. Muy joven, 14 años. Igual estaba en una iglesia cristiana desde pequeño, o sea, siempre había escuchado de Jesús, de Dios, pero realmente uno necesita tener un encuentro con Dios. O sea, no es la fe de los papás, es una decisión propia. Total. Y ya personal. A medida que fui creciendo, tuve ya el llamado del Señor a trabajar tiempo completo para la obra en el 2020. Y ahí fue, claro, ya en otra etapa de mi vida, ya con familia, de manera distinta, fue cuando sentí ese llamado del Señor y ese fuego en el corazón por servirlo a tiempo completo. Y bueno, él lo confirmó en su palabra, a través de también la congregación. Mi esposa también, que ha sido un pilar fundamental también dentro de este proceso también. Claro.
Interesante la confirmación, ¿no? De nuestras autoridades y de nuestra familia. Eso es clave, eso es clave. Yo recuerdo ahorita escuchándote que yo también, pues mi llamado a servir al Señor, yo lo tuve muy joven. Desde muy joven yo sabía que iba a dedicar mi vida a servir al Señor, pero no sabía específicamente en qué área, no tenía como muy claro que iba a ser en la pastoral como pastor, ¿no? Y bueno, el Señor fue llevándome en esa historia de mi vida por diferentes momentos y situaciones en el que Él fue dándome esa luz y yo fui descubriendo ese llamado específico en lo cual pues ya antes de que naciera ya lo había estipulado, así es. Pero por supuesto que estos llamados de Dios pues de una u otra manera tienen desafíos, ciertos desafíos. ¿Y cuáles son esos desafíos o mayores desafíos que has enfrentado, Dani, al responder a ese llamado de Dios? Pues creo que el mayor desafío también fue el creer, el estar completamente convencido de que lo que yo estaba experimentando venía de Dios, ajá, que no era algo que yo me había inventado. Porque hay muchas voces que empiezan a surgir, ¿no? Total. Cuando tú vas a tomar una decisión como esta, en la propia familia te van a decir, bueno, pero usted cómo va a vivir, qué va a hacer con su vida. Empiezan a haber muchos desafíos y preguntas que la gente te hace y tú mismo también tienes en tu interior. Pero creo que la clave ahí es estar conectado con el Señor en oración, en esa búsqueda continua de su presencia. Y como tú mencionabas, o sea, uno no está solo, no es un llamado solitario, ajá, sino que uno está dentro de una autoridad, ¿no? De acuerdo. Y esa confirmación es importante para uno estar seguros, con esa certeza de que esto viene de Dios. Total. Importante el respaldo de una comunidad, claro. Sí, en ese caso pues la iglesia. Dani, ¿alguna vez dudaste de ese llamado en algún momento de incertidumbre? Sí, claro. Pues como mencioné, tuve que yo salir de mi zona de confort, de mi trabajo, de tener un salario, un sueldo, esa seguridad que te da el estar recibiendo un cheque a fin de mes y tomar la decisión de decir, bueno, vamos a vivir en este caminar, que es un caminar por fe, pero con la certeza de que Dios va a suplir. Entonces vienen dudas, vienen preguntas, uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer a fin de mes? Pero ahí viene la palabra de Dios, que es fundamental para poder fortalecernos y darnos esa seguridad. Y a la vez también la mujer que uno tiene, yo creo que eso también es súper importante, la mujer idónea que uno tiene, que te fortalece, ¿no? Y estamos en común acuerdo, porque no fue un llamado como solamente a mí, sino fue a la familia. Y eso fue lo hermoso, ¿no? Y lo que nos dio esa seguridad de que esto venía de Dios. De acuerdo. He escuchado que lo opuesto a la fe no solo es la incredulidad, sino también el miedo, el temor a tomar esas decisiones, ¿no? Y ¿qué le aconsejarías tú a un joven que siente un llamado de Dios, pero teme dar ese paso por diferentes razones? O si tú viviste algo en particular que puedas comentarlo y darle un consejo a alguno de los jóvenes o personas también ya mayores que nos están escuchando. Bueno, creo que la palabra de Josué, que habla acerca de que no temas, ¿no? O sea, yo soy tu Dios, esfuérzate y sé valiente. O sea, es un tiempo donde vamos a tener miedo. Eso va a seguir sintiendo, lo vamos a seguir, es de humanos, pero lo importante es saber qué vamos a hacer con ese miedo. ¿Nos va a paralizar o va a ser un catalizador para que nosotros logremos lo que Dios nos está llamando? Entonces creo que mi consejo es que le demos para adelante de la mano de Dios, que escuchemos si es la voz de Dios, obedezcamos ese llamado con certeza, con seguridad y perseveremos. Porque no se trata de comenzar, sino de seguir caminando de la mano de Dios. De acuerdo. Y creo que lo más importante, más que el llamado, es quién te llamó. Claro que sí. Y si te llamó Dios, wow, el más confiable de todos, ¿no? Y si Él prometió estar con nosotros, eso debe darnos seguridad y garantía
de victoria. No de que no vamos a tener situaciones complejas y difíciles, porque Él mismo lo dijo, estamos en ese mundo, ¿no? Y tendremos aflicciones, pero Él dijo una palabra clave: confía en mí, porque yo estoy contigo. Y eso creo que es lo importante. Más que el saber el por qué o el para qué, es con quién. Claro. ¿Sí? Y si Él está conmigo, eso es suficiente, ¿cierto? Creo pero que bueno, sí. Tiene uno que traer esa convicción no solo de aquí, sino acá al corazón. Súper, Dani, gracias. Mira, Dani, cuéntanos cómo ha cambiado tu vida después de que decidiste tomar este llamado y aceptar este llamado de Dios. Bueno, creo que hay una transformación completa. Creo que uno empieza a entender que tenemos una vida eterna y que realmente vivimos para algo más grande, que hay un llamado mayor, que estamos siendo preparados y que todo lo que nosotros hacemos aquí cuenta. Cada decisión que nosotros tomamos tiene una relevancia. Y por eso también es ese llamado a poder seguir de la mano de Dios, ¿no? A poder estar escuchando su voz constantemente. Nos vamos a equivocar, eso es algo natural, pero lo importante es que nos volvamos a levantar de la mano de Dios y que sigamos perseverando en ese camino que Él ha trazado para nosotros, ¿no? Porque Él tiene un plan perfecto. Así es, así es. Hablaste de proceso, hablaste de un camino recorrido y en ese proceso, Dani, ¿qué significado ha tenido para ti el discipulado y la comunidad cristiana, en ese caso la iglesia en particular, en ese proceso que has Claro, creo vivido? que el rol de la iglesia y del mentoreo, nosotros lo llamamos como los mentores que Dios ha puesto, es eso que te va a levantar y ayudar en esos momentos donde uno a veces flaquea, cae. Nosotros necesitamos esa comunidad, necesitamos esa ayuda, necesitamos saber de que somos débiles, somos frágiles y que necesitamos ese consejo sabio que lo encontramos en la iglesia, que lo encontramos en personas que tienen un recorrido, un conocimiento, y al final eso es vital para nuestro crecimiento, para ayudarnos a tomar decisiones sabias, decisiones prudentes, porque a veces a uno se le ocurren cosas, pero uno necesita preguntar. Y como joven yo creo que esa es una de las cosas, ¿no?, que yo les podría aconsejar. O sea, pregúntenle a sus autoridades, pregúntenle a su líder de jóvenes, bueno, ¿está bien esto? ¿Qué piensas? Porque a veces uno piensa que está tomando una buena decisión, pero no es, ¿no? Por eso dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. De acuerdo. Necesitamos ese consejo sabio. Claro, y yo lo completo: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De acuerdo, en la multitud de consejeros hay sabiduría. El llamado de Dios, aunque es un llamado personal, es un llamado en comunidad, no es un llamado solitario, ¿sí? De hecho, el propósito es edificar su iglesia, Claro. ¿sí? Y glorificarse Él, por supuesto, ese es lo principal. Pero necesitamos cobertura y necesitamos compañía en este proceso. Dani, ¿podrías compartirnos alguna experiencia significativa que te haya marcado en este proceso de tu llamado? En el proceso de mi llamado creo que fue de pronto el primer viaje que hicimos como familia. Estábamos a cargo de la fundación y el Señor nos abrió la puerta para ir a Guatemala, que fue como el primer viaje que hicimos así hacia afuera. Y fue un momento de tener mucha fe, de decir: bueno, Señor, tú vas a suplir. Somos seis personas para tomar un viaje, un avión, ir hasta allá, ir a llevar estos encuentros para las familias. Y fue ver cómo Dios se encargó de todo. Dios tenía cada cosa cubierta. Y es entender que no se trata de nosotros, se trata de lo que Él quiere hacer y que Él tiene ese plan perfecto. Así que eso marcó mi vida, porque me dio esa seguridad y esa certeza de que estoy en las mejores manos. De acuerdo, no se trata de nosotros, sino de Él. Interesante. Dani, aterricemos un poquito este concepto y dinos qué piensas tú en cuanto a las cualidades o actitudes que consideras que debe tener una persona que quiere responder al llamado de Dios. Creo que primeramente, bueno, hay que tener fe. Hay que creer que Dios te está llamando. Hay que también tener esa humildad
de entender que ese llamado no es para nosotros ser más, sino para extender su reino. Es importante también poder estar en esa comunidad, ¿no? Poder ser parte de la iglesia, poder estar conectado también con los líderes. Creo que eso es algo vital. Importantísimo. En este proceso que acabas de mencionar, pues se requiere constancia, permanencia, perseverancia, y creo que también algo importante es disciplina. Y hay disciplinas espirituales en nuestra vida, o prácticas espirituales. ¿Cuáles son esas que tú consideras que son necesarias para mantenernos firmes en este proceso? Pues bueno, hay varias, ¿sí? Pero esencialmente, bueno, la palabra de Dios tiene que ser ese alimento realmente que nos va fortaleciendo, que tenemos que hacerlo de manera constante. La oración tiene que ser también algo que nos mantiene conectados con el Padre, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jesús, de que Él iba a donde el Padre y tenía ese tiempo con Él, y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? El ayuno creo que también es algo muy importante también cuando uno va a tomar decisiones, tomarse el tiempo de, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Pedir esa guía, esa dirección, esa cercanía. Y también creo que es importante el poder servir donde Dios nos ha puesto. Yo creo que Dios no nos llevó a las naciones sin antes nosotros estar siendo parte de pronto de los niños o de algún ministerio en la iglesia, sirviendo en algún detalle, porque Dios nos está preparando desde ese momento. De acuerdo. La oración, el ayuno, la palabra, la meditación en la palabra, y por supuesto la obediencia a la misma, ¿no? Y el servicio práctico. Interesante. Dani, ¿cómo crees o de qué manera ha impactado tu llamado a otras personas? Pues creo que el hecho de ver familias restauradas en estos encuentros que hacemos ha sido como ese resultado que uno dice, bueno, esta decisión que tomamos fue una decisión guiada por Dios y ha tenido un resultado. Ver esas familias que se abrazan, esos niños que tal vez llegaron a un encuentro con una cara triste y luego salen como gozosos, haber recibido a Jesús en su corazón los cambia. Entonces creo que eso es algo que denota el resultado de que lo que estamos haciendo ha sido guiado por Dios y nos llena de gozo, ¿no? De alegría. Y vale la pena, la transformación. Interesante, Dani. Ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido una conversación súper especial, muy dinámica. No me he dado cuenta en qué momento se fue. Sí. Y ya para cerrar, Dani, ¿algún versículo bíblico que pueda inspirar a los jóvenes que nos están escuchando, en general la audiencia, para responder como a ese llamado, y algo que de tu corazón quieras compartir? Sí, justamente tenía un pasaje bíblico que es un pasaje que me ha llamado a mí la atención y también lo quiero compartir, que está en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hasta ahí. Bueno, es más largo, pero por el tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. Creo que eso nos da esa seguridad y esa confianza de que estamos en el cuidado del Padre. Y esas son las mejores manos. Amén. Y el consejo es que nos mantengamos fieles al Señor en oración, en esa búsqueda continua de su palabra y estando bajo la cobertura de la iglesia. Creo que esos son los elementos principales para poder nosotros llegar a lo que Dios quiere que lleguemos. Súper, Dani. Gracias por compartirnos gracias. Un poco de ti, de tu experiencia y de esos consejos muy valiosos, muy prácticos, y de verdad que el Señor se siga glorificando en tu vida y en tu familia. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo para ustedes también. Que el Señor les bendiga. Y gracias a todos por estar conectados hasta este momento. Y no se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir ese video, ese mensaje para que llegue a muchos más que necesitan escucharlo. Dios se bendiga. Hasta la próxima.